Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, cuando lo tenga, diga amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Con denuedo hablé de él como debo de hablar. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Un soldado romano con armadura completa, pero dormido en su guardia, es un soldado muerto. Creo que está claro. Y si su equipamiento perfecto, por más bonito que sea, por más nueva que sea la espada, por mejores que tengan las chanclas o los Nikes, decía yo, por mejor que esté muscular, pero su equipamiento, si está disponible, pero él no está despierto, está muerto igualmente. Y lo que nos ayuda a entender es que un soldado va a ser eficaz porque está alerta, coherente y listo para la guerra. Entonces Pablo ha presentado cada pieza de la armadura espiritual, lo vimos la semana pasada, pero ahora revela el elemento que las activa todas. Hay algo que lo activa. Y vamos a ver que es una oración constante, una oración vigilante y una oración valiente. Así que en Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20, descubrimos que no basta tener la armadura puesta, debemos de ser soldados despiertos que oran sin cesar. Entonces nosotros debemos de también interceder con perseverancia, debemos de proclamar el Evangelio con denuedo, aún en medio de las cadenas. Entonces la pregunta que debemos de tomar, que debemos de cuestionar es: ¿eres un centinela vigilante protegiendo a tu familia e iglesia a través de la intercesión? ¿O un soldado dormido que nos ha dejado a todos nosotros expuestos al enemigo? Y digo expuestos porque nosotros somos familia. Y es posible de que la gracia de Dios esté abundando en protegernos por la oración de algunos, pero no por la falta de tu oración si no eres fiel a la oración. Entonces Pablo nos enseña tres aspectos cruciales del soldado orante. Vemos la oración constante que activa y sostiene toda armadura espiritual, la valentía para proclamar, dependiendo completamente de la palabra de Dios, y tercero, el embajador en cadenas, que habla con autoridad divina sin importar las circunstancias. Así que debemos entonces, hermanos, prepararnos para ser confrontados con este tema en particular de la oración. ¿Por qué? Porque la oración siempre, por lo menos en mi vida, es una de las áreas que amo practicar, pero el área que es más difícil comenzar a practicar. Así que veamos entonces el llamado del día de hoy, como acostumbramos. Dice: conviértete en un guerrero de oración que intercede constantemente por la iglesia y proclama valerosamente el Evangelio, porque la guerra espiritual se gana de rodillas antes de pelearse de pie. Y eso es lo que vamos a estar viendo, si Dios nos permite. Entremos entonces a nuestro primer punto de nuestro bosquejo, que es la oración constante del soldado de Cristo. Leamos entonces el verso, porque de aquí vamos a partir. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No sé si se dio la repetición y se dio de cuenta, y vamos a hablar de eso en breve, pero quiero que vea que la oración constante del soldado del versículo 18 es la amplitud de la oración en la guerra espiritual, que es lo que vamos a ver. Y mientras comenzamos con esta expresión, cuando Pablo comienza hablándonos, nos está enseñando que orar en todo momento en el Espíritu, con perseverancia y vigilancia, es interceder por todos los creyentes, que eso es lo que él está haciendo en sus oraciones. Usualmente cuando usted ve, Pablo está orando por los creyentes, por la iglesia, por el crecimiento de su entendimiento de la palabra de Dios, por la revelación de la voluntad de Dios para la vida de estos hermanos. Pero no se queda atrás en esto, porque cuando vemos la amplitud de la oración en la guerra espiritual, la expresión que él comienza haciendo, cuando le está diciendo aquí que está orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, él hace una combinación de palabras en el original que abarca todo el espectro de la oración. ¿Me explico? Desde la oración, adoración general, hasta peticiones específicas. Cuando está diciendo aquí en todo tiempo con toda oración,
y súplica en espíritu. Le está diciendo que de lo más sencillo a lo más complejo. Pablo no está limitando la oración a un tipo, sino incluyendo toda forma de comunicación con Dios. Sabía que orar no solamente lo que nosotros hacemos de una forma corporativa aquí los domingos, pero orar puede ser que usted se monte en el carro y de forma normal usted se ponga. Hay personas que lo hacen en su mente, hay personas que lo hacen en voz alta. Y usted comienza a manejar. Ay, Señor, ayúdame, que es que tú sabes que hoy en día va a venir fulano de tal al negocio, tengo que verme con fulano de tal, Señor, y tú sabes, Señor, que eso es orar. Eso es orar. Aunque usted tal vez no se posicionó en la forma que usted tal vez de preferencia, hay personas que les gusta arrodillarse. Ahora, yo he ido a iglesias donde está la práctica y gloria a Dios por eso. No es malo el que lo hace y no es menos malo el que no lo hace. Pero orar es usted poder comenzar a hablar con Dios. Cuando usted tiene una práctica normal de oración, la oración fluye de tal forma que vamos a ver el texto más tarde, que es orar sin cesar. Orar sin cesar no significa que usted está ahí pegado. No. Bueno, como los niños en día con las maquinitas y las tabletas están jugando, no se quieren soltar. La oración ojalá que fuera de esa forma, pero usualmente no lo es. Y cuando nosotros vemos entonces la amplitud de la oración, quiero que vea que aquí, cuando el apóstol Pablo nos está hablando de esto, vemos también de que él muestra que la oración no es limitada, sino la herramienta integral que activa toda la armadura espiritual. Esto es clave. Si ya nos pusimos la armadura, lo que era el cinturón, tenemos entonces lo que es obviamente lo que cubre nuestro pecho, tenemos el yelmo, tenemos el escudo de la fe, tenemos obviamente los pies puestos correctamente, tenemos la espada, de verdad, de la palabra de Dios. Todo eso funciona nada. En nada funciona si nosotros no estamos orando. Tenemos que ver entonces por qué. Bueno, recuerde que dentro de la historia, el contexto que tenemos histórico, los primeros cristianos veían la oración como la única arma constante contra la persecución y el poder espiritual maligno. Recuerde que en Éfeso es una ciudad sumamente religiosa. Y no eran místicos, habían prácticas espirituales diabólicas en Éfeso. Y los cristianos entonces entienden que la forma que nosotros podemos contrarrestar no solamente las ideas ideológicas paganas, pero las prácticas locas que tienen, que son parte de lo que es el gobierno de Éfeso, la cual es uno que es romano, solamente con la oración. Usted se acuerda que por un tiempo nosotros pasamos aquí como quien dice nación americana, el gobierno donde todo era liberal, todo se permitía, todo se escucha. No es que está totalmente mejor ahora, pero por lo menos era más liberal. Y nosotros asustados, ¿a dónde va a quedar esto? ¿A dónde va a quedar esto? Aunque muchas personas pusieron su esperanza en un candidato político, nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Pero con todo eso importa quién está en la Casa Blanca. Pero ¿qué hacemos nosotros? Oramos. No sé lo que yo quería, no hay problema. Seguimos orando, seguimos intercediendo, seguimos con la armadura de Dios confiando. Pero quiero que también vea de que cuando hablamos de este aspecto de la oración constante del soldado de Cristo, vemos que el creyente debe orar de manera variada y constante, dependiendo del Espíritu en cada situación, variada y constante. No es que siempre de la misma forma. Las personas que creen que usted va a orar, usted tiene que, y lo hacemos aquí porque es parte de nuestra oración corporativa. Hermano, cierre sus ojos, incline su cabeza, vamos a orar. No hay problema con eso. Pero si usted no hace eso en otro momento, no es que no está orando. Por favor, no lo haga manejando. Entendemos que hay variedad de formas de orar. Y a veces donde yo estoy en el gimnasio corriendo, yo me pongo a orar. Y obviamente no es como cuando estoy aquí, es diferente. Me pasan tal vez muchos de ustedes por la mente situaciones, estoy orando pensando, hay formas variadas de orar, pero igual es el Espíritu Santo el que facilita y valida esa oración. Por eso vemos también en Filipenses capítulo 4, versículo 6, es uno de los versos, permítame leerse, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Escuche cómo son conocidas, en toda oración y ruego, pero acompáñalo con acción de gracia. Sí, porque hay gente que lo que se pasa orando al Señor como si fuera Santa Claus. Señor, yo quiero, pero por favor no sea grosero, dé gracias por lo menos. Gracias, Señor, que por lo menos otro día. Hay gente que son así, usted lo ha visto. Mire,
La versión secular de Dios es Santa Claus. Hay una canción en inglés que no existe en español, y si la existe yo no la he escuchado. Y cuando describe a Santa Claus dice, se lo digo en inglés, se lo voy a traducir. He knows when you're sleeping, he knows when you're awake. Él sabe cuando duerme y cuando está despierto. Eso está raro ya. Él sabe si tú eres bueno o malo. Así que por las razones de la bondad, dice, you better watch out. Mira a ver, hermano, la única otra persona que existe verdaderamente que sabe eso es Dios. Nosotros no lo oramos a Santa Claus, pero que nadie se ofenda si sus hijos creen eso, yo no me meto en eso. Pero hermano, nosotros oramos al Dios que escucha las oraciones, que sabe cuando estás despierto, que sabe cuando tú duermes, que sabe interpretar tus oraciones al ritmo de lágrimas. No todas las oraciones son con palabras. Hay oraciones que solamente Dios sabe escuchar cómo las expresamos, porque nadie tiene la capacidad de entender el sentido de nuestro corazón. Pero continuamos porque vemos que hay una oración constante del soldado. Ahora miramos que la amplitud de la oración en la guerra espiritual. Mire conmigo, porque ahora continuamos diciendo en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Entonces aquí vemos de que nos está hablando de una expresión de orar. Está hablando que es una oración que es continua, y la forma y la expresión que aquí se traduce en todo tiempo, en toda ocasión oportuna, nos está dedicado al Espíritu Santo, que es una oración que es una constancia y sensibilidad al momento apropiado para orar. Hay momentos donde nosotros somos, no sé si le ha pasado, usted tiene que sentarse y orar. Cuando yo, esto para que me conozca, cuando yo no descanso bien, yo me frustro emocionalmente. Y la forma que yo sé cuando eso pasa es porque me pongo un poquito irritable, dicen en inglés, irritado emocionalmente, y lo único que a mí me va a tranquilizar es orar. Señor, ayúdame, porque tengo que hacer esto y esto, no tengo las ganas, no tengo la fuerza, igual tengo que terminarlo. Señor, ayúdame, dame paz, dominio propio, que no sea grosero, que sea paciente. Pero no, todas son diferentes oraciones y hay que hacerlo constantemente. Hay unas que son en un momento donde tiene más alegría. Ay, Señor, qué lindo orar. Ay, bonito era el servicio de oración por Zoom. Cuando usted está contento y todo le sale bien y los negocios empatan y todo le sale. Ay, sí, vamos a orar. 3 horas, vamos 3 horas, no hay problema. Pero cuando su semana no le va así. Pues, servicio de oración. Vamos. Después que exista no me pide orar, yo me conecto. Porque me va a pedir orar de esta forma. En el bonito y en el malo debemos orar. La oración continúa y es el medio que activa y sostiene toda la armadura de Dios. Entonces, de nuevo, de la perspectiva histórica, los creyentes del primer siglo enfrentaban persecución constante. No es como usted. Nadie le está haciendo a usted ningún acoso religioso. Porque eso no se permite en los Estados Unidos, aunque vemos que pasa. Pero los cristianos de este tiempo sí era todo el tiempo. Entonces, por la cual la oración debía ser constante y no esporádica. Entonces, el cristiano debe cultivar una vida de oración. Nosotros debemos de cultivar una vida de oración constante en cada circunstancia, no solo en emergencias. Dios no es yo no sé cómo se dice en español, esta palabra no. Él no es el fire hydrant de emergencia. ¿Cómo se llama? El extinguidor, gracias. Él no es el extinguidor de emergencia, porque usted, Señor, ahora sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te parece un santero, una santera. En el nombre de Jesús. Hermano, esa no es la forma de orar. Cuando tenga emergencia, por favor, ore, pero no solamente es en las emergencias. Aprenda a tener comunión con Dios. Aprendamos a abundar en comunión con Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17, se lo había dicho, se lo menciono. Orad sin cesar. Orad sin cesar no es un acto religioso de secta. No, es un acto de humildad, la cual muestra que yo tengo una necesidad que solamente la puede saciar Dios. Orar sin cesar significa que comience la mañana, tal vez en un pensamiento, escucho un himno que me inspira a adorar al Señor. Escucho, por ejemplo, si usted es Guido escucha la Biblia en audio, siempre comparte el enlace para que usted la escuche, así que si no la escucha, escúchela.
Pero puede ser que comenzó a orar cuando está en el break y tal vez leyó su Biblia o vio algo que lo motivó a pensar en el Señor y rápido. Si usted no tiene práctica de orar con el Señor, usted no lo va a hacer. Por eso es que si usted no ora, su vida está achicharrada. Usted no ora. Usted está mostrando, yo necesito de Dios. Es más, a veces nuestra actitud parece que Dios necesita de mí. Y eso no es verdad. Por eso vimos el primer aspecto, la amplitud de la oración en la guerra espiritual. Vemos ahora la amplitud de la oración en la forma que es presentada. Y quiero que vea ahora la vigilancia y perseverancia en la intercesión. Continúa Pablo entonces diciendo, mire lo que dice, y velando en ello con toda perseverancia. Está hablando todavía de la oración. Y velando en ello, en la oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuál es el énfasis de Pablo? La oración. ¿Por quién? Por todos los santos. La forma que entonces Pablo está escribiendo esto, está hablando de que nosotros debemos estar velando, despiertos. Recuerde que el escenario es de soldados. Él está hablando, usted debe de estar despierto y vigilante como un soldado. Y lo que está diciéndonos entonces que es literalmente cazar el sueño, es decir, estar vigilante. La palabra que usa aquí significa perseverancia constante, devoción continua, es ser persistente. Entonces la oración efectiva en guerra espiritual debe ser dirigida, debe ser capacitada y guiada por el Espíritu Santo. No es un esfuerzo humano, sino cooperación con el Espíritu de Dios. Dios quiere que nosotros le clamemos a Él. Dios quiere contestar nuestras oraciones, siempre y cuando son conforme a su voluntad. Hermano, créame, dígame usted que a veces Dios contesta las oraciones, pero no es la semana que usted quiere. Así no es como Dios contesta. A veces sí, gloria a Dios por esa, curiosamente no. A veces que Dios te contesta la oración 6 meses después, 8 meses después, años después. Y la contesta cuando Mire, Dios contesta oraciones cuando ya tú no crees que las puede contestar. Así es como Dios contesta nuestras oraciones. Pero qué pena, hermano, que cuando a veces nosotros paramos de depositar nuestra fe en Él, es cuando Dios refuerza nuestra fe y contesta nuestras oraciones. Ahora, también quiero que vea que la oración en guerra espiritual requiere vigilancia constante y perseverancia activa. Y los centinelas romanos debían permanecer despiertos toda la noche, pues el dormirse en guardia se castiga con la muerte. ¿Tú quieres dormir? Tú vas a morir. Tú vas a morir. Yo me acuerdo cuando era criado, obviamente en la iglesia pentecostal habían lo que se llamaban vigilias. Para aquellos que no tuvieron ese privilegio, pues se lo perdió. Un día vamos a hacer una. Sí, vamos a venir a orar. ¿Qué usted cree que es una vigilia? Yo no sé a la vigilia que usted fue, la que yo iba se oraba. Pasa que usted fueron la de las pantomimes, las cosas raras con el demonio y Jesús. Y yo sé que hay cositas así, pero esa no es la que yo fui. Nosotros íbamos a orar y a orar. Claro, yo me quedaba dormido, yo era más niño. Pero oraban y oraban y oraban y intercedían. Tal vez no estamos de acuerdo teológicamente en muchas cosas con nuestros hermanos, pero ellos oran. Yo le dije el otro día que los hermanos de la iglesia local que nos retan, el otro sábado pasado tuvieron un retiro de jóvenes y a las 6 de la mañana había muchos jóvenes aquí orando. Mientras usted estaba en la tercer sueño profundo peleándose con la almohada, ellos estaban orando. ¿Por qué? Porque es parte de ser vigilante. Usted no está vigilando si usted no ora. Por eso el creyente debe mantenerse alerta, ¿cómo? En oración, discerniendo los ataques espirituales y perseverando en intercesión. Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad, dice Pablo, en la oración, velando en ella con acción de gracias. Si usted va a perseverar, usted tiene que orar. Tenemos que orar. Dios nos manda, ahora no es una sugerencia. No es como los exámenes multiple choice, no es multiple choice, te estoy diciendo, el Señor nos dice, te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Pero entonces apliquemos algunos de estos conceptos. Número 1, tu vida de oración, hermano, hermana, ven acá, dame tu tiempito. Tu vida de oración refleja dependencia constante del Espíritu. Pues gloria a Dios, si su vida está de esa forma. Pero solamente dependes del Espíritu cuando estás desesperado o tienes otra salida.
Sí, porque hay gente que se pone desesperado y señores, que hermano, vamos a orar, vamos a ayunar, porque es que el diablo está atacando, hermano, la cosa está difícil, vamos. Pero eso solamente cuando es tu emergencia, pero cuando hay otra situación que no es la tuya, no importa. Y eso, hermano, tenemos que verlo por lo que es. No debemos de solamente reflejar dependencia en el Espíritu cuando la cosa a mí está mal. Nosotros debemos de depender del Espíritu aunque todo esté bien. Dependemos de Él. Cuando crezcamos y prosperamos, dependemos de Él. ¿Por qué? Porque recordamos a dónde estábamos y a dónde estamos. Y eso fue por gracia de Dios. Si los primeros cristianos sobrevivían la persecución orando sin cesar, y es cierto, ¿qué excusa tienes tú para orar tan poco en medio de tus pequeñas pruebas? Sí, porque las tuyas son así. Mira, así. Sí. Las tuyas ni siquiera, o sea, lo pone una pesa, ni siquiera le hace cosquilla a la pesa. Un estornudo tiene más pesa que los problemas tuyos y míos. Los cristianos del primer siglo tenían problemas. Sus esposas, a causa de los romanos y a causa del circo de los gladiadores, sus esposas eran violadas, sus hijos eran ejecutados. Los llevaban al circo de los gladiadores para ponerlos para que cuando tiraran la lanza pudieran practicar. Pero usted y yo pensamos que tenemos problemas. No como los de ellos. No son como los de ellos. Pero tenemos que entonces ver, hermano, y pensar cómo estamos nosotros. Tercero, ¿somos centinelas despiertos en la batalla espiritual? ¿O un soldado dormido, roncando, que ha dejado a tu familia y a tu iglesia expuesto a los ataques del enemigo? Nosotros somos una familia. Cuando usted no sabe cómo está su hermano o su hermana, ¿cómo usted ora por ellos? Usted no ora por ellos. Pues es un problema. Cuando alguien está sufriendo, ¿cómo usted sabe cómo sufren si usted no habla con ellos? ¿Usted no los llama? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Nuestra oración es informada por nuestras relaciones. Y cuando no nos relacionamos de la forma que Cristo modela, sus oraciones son muy livianas. Ay, hermano, pero es que el Señor sabe todas las cosas. Ese es el problema. Y conoce tu corazón, que es lo peor. Esa no es razón para no tener mayor comunión. Esa debe ser razón para tener más comunión. Pero veamos entonces, mientras continuamos aquí, porque quiero que entremos a nuestro próximo punto, que sería la valentía para proclamar el misterio del Evangelio. Con su Biblia abierta, mire versículo 19. Porque aquí Pablo pide oración para que Dios le dé a él palabras y valentía al proclamar claramente el misterio del Evangelio. Y antes de entrar en el primer punto, permítame darle un desglose de esta estructura, de esta petición, que es el versículo 19 y versículo 20. Estos versículos nos dan un patrón específico que creo que es muy importante mencionar. Comienzo con 5 descripciones. Número 1, vemos una petición general. Que me sea dada palabra. Comienza por ahí. 2, hay un momento específico. Le estoy dando la fórmula de cómo usted va a tener éxito en su oración, que tal vez está struggling, dicen en inglés, que está luchando, pero le estoy dando la fórmula. 2, hay un momento específico. Al abrir mi boca. 3, hay un propósito específico. Él dice, yo no solamente estoy orando para que me dé la palabra, no solamente en el momento específico cuando abra mi boca, ahora con el propósito específico que es dar a conocer el misterio. 4, hay una manera específica. ¿Cuál es? Con denuedo. Y por último, el 5º aspecto, que es el contexto específico, cuando Pablo dice, como embajador en cadenas. Hay una petición general, momento específico, propósito específico, manera específica, contexto específico. ¿Qué usted cree que lo que el Espíritu Santo nos está diciendo con ese ejemplo? Que su oración debe ser, ¿qué? Específica. Usted está orando que Dios conteste una oración, sea específico. Es que Dios sabe mi corazón, no sea vago, sea específico. ¿Cómo usted le puede dar gloria a Dios por si Él contesta oraciones que ni siquiera usted sabe cuáles son? Eso es el colmo.
pero dele nombre. Yo me acuerdo cuando estaba comprando la casa, nos pusimos a orar: Señor, queremos una casa con la meta de poder en un futuro plantar una iglesia. Señor, la quiero con tantos pies cuadrados. A mí me dijo alguien: ponle el número. ¿Cuántos pies cuadrados tú quieres que Dios te la dé? Y yo le puse número. ¿Cuánto tú quieres que sea el porcentaje del mortgage? Usted, pero se depende del crédito, no importa. Pero Dios controla los bancos también. Yo le puse el número también. Que yo quería 2 salas, una privada y una pública, igual lo tenía ahí. Y yo era específico. Ahora, mi historia no le garantiza la suya, pero estoy tratando de animar a entender lo específico que estoy enseñando. Ore específico, pida específico, que cuando Dios conteste, ¿sabe quién se puede llevar la gloria? Únicamente Dios. Pero si usted va a ir al papagayo, a lo que venga, usted no está pensando las cosas bien. Cuando usted tiene un plan, el plan es específico. Cuando Dios le dio el plan a Noé, fue específico. Cuando Él definió lo que era, ese lugar santísimo, cuando estamos hablando del movimiento, de cómo cargaban la presencia de Dios, lo que era el tabernáculo, fue específico. A Dios no le gustan las cosas hechas así a lo loco, como a nosotros los hispanos. Dios es específico. Yo lo quiero así, 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 así. Ay, pero a mí, no, yo lo quiero así. ¿Qué pasó con el hombre que vino, que específicamente se dio una orden? Nadie toca el arca cuando la cargamos. Pobrecito ese hombre. Ay, se va a caer. ¡Fua! Dios es específico. Dije que nadie la toque. Si yo no te dije no la toques, no la toques. Estoy tratando de convencerlo que Dios es específico, y cuando oramos debemos ser específicos. Dios quiere que usted piense las cosas, medite las cosas, haga planes las cosas, no haga las cosas a lo loco, al azar. Seamos gente de fundamento. Ahora, ese patrón proporciona un modelo para orar. Es una oración intercesora efectiva por líderes ministeriales, en el caso de la forma que Pablo está hablando. Ahora mire conmigo entonces este concepto de lo que vamos a ver. El primero es la dependencia de la palabra de Dios, porque note que comienza, dice en versículo 19: y por mí, al fin de que al abrir mi boca sea dada, ¿qué? Palabra para dar a conocer. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Señor, ayúdame, que cuando yo hable, tu palabra salga de mí. Y la forma que aquí se está haciendo esta expresión, está diciendo que este verbo, que es lo que se llama en la gramática un aoristo pasivo subjuntivo, que eso solamente significa, está indicando que la palabra de Dios es otorgada por Dios. O sea, no es que Él lo está haciendo, es que Dios lo está haciendo a través de Él. Pues eso es lo que está pidiendo. Dios hace lo que Él está pidiendo. Dios está contestando lo que está diciendo Pablo. Entonces, no producida por un esfuerzo humano. Y la forma que entonces está definiendo esta palabra, este mensaje, en el contexto apunta al mensaje completo del Evangelio. Él está diciendo: Señor, ayúdame a mí, que cuando abra la boca el Evangelio sea claro, conciso, directo. Y esto es importante porque subraya la dependencia absoluta del predicador en Dios para recibir el mensaje del Evangelio. Y recuerde que en el contexto de Efesios y lo que estamos viendo, Pablo, prisionero, ¿dónde estaba? En Roma. Pablo no está de vacaciones escribiendo esto. Él no está. Y entendía que su autoridad de mensaje no venían de su estatus social ni retórica, sino que la autoridad que él tenía era una que venía de Dios, y Dios es el que le daba la palabra. Por eso en otra ocasión usted recuerda que Pablo dice: digo yo, no el Señor, digo yo. Él daba claridad, él era un hombre de respeto. Él quería ser claro: esto no es de Dios, esta es mi opinión. Y eso no es malo, eso es bueno. Pero vemos que entonces está practicando eso. Ahora, cuando nosotros vemos y aplicamos el contexto, el creyente, nosotros debemos de reconocer que hablar con poder espiritual solo es posible cuando Dios concede el mensaje. Cuando nosotros vamos a evangelizar, le animo, únase con nosotros. Estamos yendo el segundo sábado del mes, si mi mente no falla. Venga con nosotros. Pero le digo un punto en esto: cuando nosotros salimos, ¿sabe lo que nosotros hacemos? Nosotros oramos. ¿Qué hacemos? Señor, permite que cualquier conversación que tengamos, la persona sea dirigida a Cristo. Hermanos, si el Espíritu Santo no va con nosotros, para eso nos vamos a tomar café. Porque a sudar por sudar no tiene sentido. Pero si Dios va con nosotros
Y cada palabra que sale de nosotros es sostenida por el que está a favor de nosotros. Nos estamos ganando. Y por eso es que a mí no me desalienta ninguna situación. Yo voy porque yo entiendo que es mi llamado, es mi peso, es mi fe, que la gente que Dios va a salvar, yo voy a contribuir con eso. A mí que nunca sepan que fui yo, me importa, pero que más vengan a Cristo, que más vengan a Cristo, que más sean salvos, que más lesbianas sean libertadas, que más matrimonios sean restaurados, que más gente con problemas de mentales, emocionales, psicológicos sean libertados por el poder del Espíritu. Sea reformado, pero sea bíblico. Dios hace esas cosas, usted sabía eso, ¿verdad? El negar el aspecto sobrenatural bíblico es negar la Escritura, y negar la Escritura es negar el Evangelio. Dios hace esas cosas hoy. Por eso Pablo está diciendo: Señor, permite, por favor, que cuando yo abra mi boca, tú hagas estas cosas. Y eso nos da mucha alegría ver de cómo es que Dios está usando a este hermano nuestro en la fe. La referencia bíblica aquí era Jeremías 1:9, y dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Usted quiere que lo que usted diga impacte, que Dios ponga sus palabras en su boca. Usted quiere que cuando vaya a trabajar y usted pueda cerrar más negocios, usted sea dirigido por el Señor para que Dios ponga en su boca las palabras correctas para hacer lo correcto. Recuerde que estamos hablando sí de un ámbito espiritual, pero esto se aplica a toda la vida. Porque ser dirigido por el Espíritu no es solamente cuando viene usted a la iglesia. Cuando más activo eso está, se supone cuando está afuera. Es ser dirigido por el Espíritu. Pero no solamente para actos espirituales, porque para el cristiano todo es espiritual. En el aspecto de que no hay diferencia entre lo secular y lo santo. Todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice que aunque comamos o bebamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Cada vez que usted se siente, se toma un buen café con leche fresquito, así bien rico, un pancito, y se sienta a jugar en la mesa de dominó con hermano, usted se lo toma para la gloria de Dios. Y si pierde, igual fue para la gloria de Dios. Bueno, espero que gane. El punto es que todo lo que hace el cristiano es para la gloria de Dios. Pero debemos de recordar que si es su gloria, nos toca a nosotros pedirle y recordarnos a nosotros mismos en la oración que dependemos de Él. Mire conmigo entonces este aspecto de la responsabilidad de proclamar con valentía. Vemos solamente entonces que vemos la dependencia de la palabra de Dios, la responsabilidad de proclamar con valentía la palabra de Dios. Por eso aquí continúa diciendo y nos dice entonces, y por mi boca, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí entonces esta palabra que está usando Pablo, que nos está hablando, significa abrir, hacer apertura. Aquí entonces se refiere al momento específico de comenzar a hablar. ¿Sabía que hay un momento especial para hablar y no para callarse la boca? Pues interese hoy. Puede ser que mucho de su fracaso que usted abra la boca cuando no tiene que abrirla. Dele a Dios gloria por eso. Y entienda que hoy usted va a ser mejor esta semana. Hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Señor, cuando yo abra mi boca en el momento adecuado, en el momento oportuno, que sea tu palabra, pero hay un momento específico, hay un momento que no es específico. Entonces vemos aquí también de que nos está hablando esta idea de muestra que la valentía de Pablo debía manifestarse en el instante correcto de hablar. Y esto es importante porque culturalmente hablar en público implicaba riesgo, especialmente para un prisionero como Pablo. Si usted va a pararse en público a decir algo, usted asegúrese que no se haga mayor hueco del que ya ha hecho. Más si usted está preso. Si usted está preso es porque usted dijo algo que a ellos no les gustaron. Así que cuidado con lo que está a punto de decir. No solamente porque es el Evangelio, aunque es el Evangelio, pero te pueden quitar la vida por estar hablando el Evangelio. Por eso Pablo está diciendo lo que él dice, cómo lo está diciendo. Y eso entonces nos afecta a nosotros en el día de hoy, hermanos, porque el creyente, usted y yo, debemos de depender de Dios para testificar con denuedo. ¿Qué es denuedo? Es una aseguranza, es una agresión controlada. Denuedo es algo que Dios te da. Denuedo se vio en el ministerio de Cristo. ¿Sabe cómo? Decían
los fariseos y los saduceos. Es que cuando Cristo habla, el tipo habla como si, ¿verdad?, tiene poder. Sí, porque él tiene el poder. Pero cuando él hablaba, él comunicaba ese denuedo, esa autoridad. Hay gente que lo puede fingir. Me da gracia porque yo vi en las noticias, yo usualmente no cito las noticias, así que esto es muy raro que yo lo cite ahora, pero escuchaba la situación con Maduro, de que él, ¿verdad?, yo hice un show, y vamos a ver qué pasa. Mucho denuedo, pero vamos a ver qué pasa. Porque hay gente que se van loquitos a decir cosas con una convicción, pero no están cimentadas en la verdad, no están cimentadas en la realidad. Y ahora usted ve que hay un montón de barcos dando vueltas y el tipo está derechito. Ojalá que Dios lo salve, gloria a Dios, ¿verdad? Para que pare de hacer esas cosas. Pero cuando usted habla con denuedo no significa que tiene la verdad. Hay gente que dice mentiras que le dicen con denuedo. Si no, busque todos los canales que veo en Facebook de gente loca que dice cosas, que dice que era Dios, no era Dios. Son mentirosos. Siempre van a estar, pero este denuedo es uno que de verdad es de poder, de convencimiento. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo quiero abrir mi boca, pero no solamente para decir el evangelio, sino para decirlo con poder. Hermano, pero no es apóstol, no tiene poder, sí. Pero aún aunque es apóstol, comisionado por Cristo y tiene poder, él demuestra su entendimiento correcto del mismo en comparación a aquel que lo designó y dice, Señor, dame poder, dame de nuevo, dame para poder hacer eso. Entonces también vemos Mateo capítulo 10, versículo 19 al 20, mas cuando se entreguen, decía Cristo, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Qué significa eso? Que cuando usted se termina una situación a causa del evangelio donde pueda correr peligro, Dios te está diciendo, si ese problema tú lo buscaste por causa mía, no te apures, que de ese te saco yo. Ay, hermano, y la gente que ha muerto está en el cielo, el problema se acabó. Saque cuenta, si no están aquí, están allá. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. Nosotros debemos de tener confianza que el Señor nos dirige, su Espíritu dirige nuestras palabras, su Espíritu nos da entendimiento de cómo hablar, su Espíritu nos da entendimiento de cuándo callar, es lo que estaba diciendo. Nos lleva entonces a este tercer aspecto que quiero que vea conmigo, que es esta idea de lo que es el propósito, que es manifestar el misterio de ¿qué? Del Evangelio. Esta oración completa que está diciendo aquí, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, aquí es la parte que vamos a ver bien bonito, esta idea de misterio. Uy, qué misterio. Pablo, mira qué bochinche. Digámosla como la comáis en Puerto Rico. No, mira lo que dice aquí. Esta frase que está diciendo Pablo cuando dice dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, simplemente habla de esto. Sí, está hablando de una libertad de expresión o valentía. ¿Para qué? De dar a conocer o revelar. ¿Qué es lo que quiere revelar? Se refiere a las verdades divinas antes ocultas y ahora son reveladas. Dicho sea de paso, un dato que creo que le va a ayudar. La palabra Apocalipsis es una palabra transliteralizada del griego, la cual significa revelación. Cuando es algo, lo que pasa es que en nuestro contexto es diferente, es algo apocalíptico y la gente rápido se asusta, cree que se va a acabar el mundo y sale el diablo. No, algo que es apocalíptico es algo que es revelado. Y cuando se habla del Apocalipsis vemos la revelación total de quién es Jesucristo como el Señor de señores. Y aquí en este caso vemos de que lo que está diciendo Pablo, yo quiero con denuedo dar a manifestar, yo quiero que se pueda entender lo que en un momento estaba oculto, ahora está en público, ahora se puede ver, ahora se puede conocer. Señor, ayúdame a mí para que yo pueda exponer la verdad de aquello que una vez fue escondido. En otras palabras, pudiéramos decir que Él está diciendo, Señor, dame denuedo, ¿para qué? Para revelar con valentía el misterio del Evangelio. ¿Cuál era el misterio del Evangelio? Que las buenas nuevas eran el resultado de aquel que venía de la descendencia de David y nadie sabía quién era.
Esa fue la historia que pasó con el eunuco y se acuerda y Felipe. El eunuco tenía billetes y él compró el rollo. Billetes, si compró rollo es billete. Y él leyendo a Isaías. Mire, ¿quién fíjate, estoy leyendo, pero no sé quién es el siervo sufriente. ¿Quién es el siervo sufriente? Si usted no sabe quién es el siervo sufriente, de nada le vale el rollo. Pablo dice, Señor, ayúdame para decirle a todo el mundo lo que aquel hombre no sabía. Se lo voy a decir a todo el mundo quién es, que es Cristo. Entonces muestra que la oración busca valentía para proclamar el evangelio con claridad y autoridad. Eso es importante, claridad porque hay detalles importantes y vemos que hay una autoridad porque la claridad del mensaje va a resultar una autoridad. Yo no estoy hablando de lo que dijo Trump, ni Maduro, ni quien más. Estoy hablando de lo que dijo Cristo. El que quiera venir en pos de mí, dijo él, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Eso es más poder que cualquier edicto de cualquier emperador o presidente. Y ese Rey de Reyes te garantiza, dígame que se lo seguimos. Puede ser que muramos, pero para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Recuerde que en el mundo romano, greco-romano, esta idea, esto lo que llamaba una parresia, era el derecho legal de hablar libremente sin temor a represalias. Entonces el romano tenía la habilidad de pararse como parte de una comunidad y decir lo que decía. Pero recuerde esto, ese no es el caso de Pablo. Aunque Pablo es romano, pero aquí hay algo bien jocoso. Él es un romano que está preso. Entonces tiene libertad, pero no tiene libertad. Puedo hablar, pero tengo que tener cuidado cómo voy a decirlo. Por eso el creyente debe de anunciar el evangelio con confianza y sin miedo a la oposición. Hechos 4:31, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los apóstoles hablaron con ese poder y claridad sobrenatural. Pero entonces al ver estos puntos, y de nuevo ya estamos aquí como quien dice, bajando la cuesta, quiero aplicar, número 1, hermano, hermana, sigues confiando en tu propia elocuencia, porque es que tú hablas tan lindo. Tú debes de tener pocas, porque tú hablas tan lindo, tan filosófico, muchacho. Tú abres y hasta el olor de la peste se va cuando tú hablas. Exagero. No, ábrase en tu propia elocuencia en lugar de depender de Dios para que ponga su palabra en tu boca. Una de las cosas que más se me hace más tangible a mí, en lo más joven que me pongo, es que por más que yo estudie y le enseñe con claridad, si el Señor no está tomando cada una de estas palabras, usted se va a ir, puede ser más vacío de lo que usted llegó. Esto es una obra del Señor. 2, te has quedado callado por miedo cuando Dios te ha dado la oportunidad de abrir tu boca y testificar de Cristo. Aquí todo el mundo es culpable en esa. Todo el mundo. Pues arrepiéntase. Hermano, es que a mí me da vergüenza, a mí también. Ay, no, mentira, si usted lo hace todos los domingos, yo le he visto. ¿Usted cree que entonces porque yo lo hago a mí no me da vergüenza, no me da cosa? Me da cosa también. O sea, ¿cuántas mentiras de patas de dicho en público que están grabadas en algún lugar por internet? Yo estoy tratando de borrarlas y no puedo, porque el video no es mío. Siempre hay el riesgo de cuando no pensamos claro, no hablamos claro. Y eso nos puede atormentar. Pero no por eso nos vamos a callar. No por eso vamos a detenernos, no por eso vamos a parar de hablar de Cristo. 3, ¿proclamas el evangelio con valentía como un embajador del Rey? ¿O lo escondes como si fuera una vergüenza? Si Jesucristo es tu Señor y Él te ha libertado, ¿hablas a otros como si Él es Señor de tu vida? O tal vez tú hablas más bonito de tus familiares y tus panitas y tu compadre de lo que tú hablas de Cristo. Sí, hay gente que es así. No, muchacho, que tú tienes que conocer a mi compadre, que ese tipo es. Está bien, tremendo, pero ¿y Cristo dónde está? Bueno, no, pues claro, hermano, pues obviamente, bueno, pues obviamente no, porque siempre que te escucho hablar no estás hablando de Cristo. Y no es porque te estoy siguiendo. Debemos de buscar, crear oportunidades. Así como creamos negocio, crear oportunidades para presentar a Cristo. Lo que tú no practiques hoy, nunca lo vas a mejorar. Si usted es padre, usted ha aprendido eso a la forma más difícil de la vida. Usted no nació aprendiendo una clase
un PhD de ser padre o madre. Usted tiene que haber aprendido con los cantazos de la vida. Uno que otro traumatizado como yo, pero igual somos cristianos y servimos al Señor. Vamos entonces a ver este tercer punto para continuar. Vemos el embajador en cadenas que habla con autoridad. Entonces Pablo nos va a mostrar ahora el versículo 20, como embajador en cadenas pide hablar del evangelio con la valentía y claridad que Dios exige. Y para eso entonces quiero que veamos la identidad del mensajero. Con su Biblia abierta, mire el versículo 20. Y recuerde que hay una continuación del versículo 19. Donde dice, dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas. Esto es una expresión muy fascinante porque aún la expresión en el original nos está diciendo lo que es un embajador, actuar como representante oficial de quién, del reino de Dios, obviamente. En el contexto paulino, Pablo se identifica como un portavoz autorizado por Cristo, enviado con autoridad para anunciar el reino de Dios, el evangelio, aún estando preso. Esa parte la entendemos. Entonces vemos de que él resalta que la misión que él tiene no depende de su libertad, sino de su identidad como embajador de Cristo. Ahí está el punto que quiero hacer. Usted no tiene que ser libre para entonces libremente hablar. Usted no tiene que ser literalmente rico en dinero para ser rico en Cristo. Usted no tiene que estar en una salud perfecta para hablar de que usted ha sido curado del alma. Y aquí hay una paradoja bien interesante. Porque él dice, yo soy un embajador en cadena. ¿Qué rayo es eso, Pablo? Por favor, otra vez, Pablo. Él dice, yo no me avergüenzo de Cristo, yo no me avergüenzo del evangelio. Y aquí encadenado, igual sigo siendo un hombre autorizado para hablar este mensaje del Rey de Reyes. No es César, es Cristo. Pues ya usted sabe porque está preso. César es Señor. Pablo dice, no. Ah, ¿verdad? Pues vamos a meterte de nuevo. Pues me metes de nuevo y sigo hablando y diciendo que Cristo es Señor. ¿Cómo te gusta eso? Pablo era un poco peleón. Pero no es porque no tenía más nada que hacer, es porque él predicaba el evangelio. No es que buscaba contrincantes. Ellos lo buscaban a él. El tipo era un magneto a problemas. En un mundo perfecto, Pablo iba a cualquier ciudad, lo primero que debía buscar era la cárcel. Ajá, ok, déjame ponerme al día, porque lo más probable, voy a terminar allá, déjame ponerme al día quién la corre, ¿verdad? Es que esa era la vida de Pablo. Entonces, en el mundo greco-romano, un embajador, escuche bien, porque esa palabra embajador no es liviana, tiene mucho peso. Un embajador hablaba con plena autoridad en el nombre de su gobierno, representando directamente a su rey o emperador. Ahora entonces usted entiende por qué Pablo tiene problemas en Roma. Nadie habla mal del César. Y Pablo no es que hable mal del César, pero cuando tú no das adoración al César y a Dios, tienes un problema. Porque el César se veía como Dios. Entonces, las implicaciones nuestras es que cada creyente representa, hermano, usted y yo representamos a Cristo en medio de un mundo hostil y debe hablar con autoridad. Y le voy a decir algo, usted, hermano, es que la cosa se está poniendo mejor. Amén, ojalá que sea cierta. Pero no se engañe, porque todo el mundo habla de Jesús y ahora Denzel Washington está hablando. Y gloria a Dios por eso. Decía que era un hombre que se convirtió y él dice, a mí no me importa lo que la gente piense, a mí no me importa que me quieran cancelar, yo no sigo a nadie, yo sigo a Cristo. Amén. Pero no porque las cosas van cambiando así, la cual me da alegría, significa que el mundo se va a poner menos hostil. No, lo que pasa es que los cobardes saben cómo actuar cuando tienen que actuar. Y ahora la cosa es, la marea está un poquito baja ahora, pero el pecado sigue rampante, la gente anticristiana sigue rampante, los falsos maestros siguen robándole a la gente. Hermano, el mundo está mal. No debemos entonces recostarnos en eso. Debemos entonces entender, hermano, que cada creyente representa a Cristo en este mundo hostil. Mire 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Mire lo que dice Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de vosotros. De nosotros, perdón, os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. ¿Usted se imagina que usted ve a la misma persona y dice lo mismo todos los días? Hey, ¿cómo está? Reconciliado con Dios. Mira que tú eres reconciliado con Dios, pero vamos al cubano. Ay, mira que estás viendo, reconciliado con Dios. Estoy viendo un show en Netflix bien bueno. Qué bueno, hermano. ¿Y cómo están los reconciliados con Dios, muchachos? Excelente. Están en los deportes. Este tipo está loco. Eso es lo que hacía Pablo.
reconciliaos con Dios. No tengo más nada que decirte. Comenzamos con eso y terminamos con eso, porque eso es lo único que importa en este mundo, y por eso vemos que el texto nos dice. Segundo aspecto, se le dice que había una paradoja de su condición. Esto me fascina porque la palabra griega que se usa aquí, cuando está hablando de cadena o de grillete, se refiere a la cadena de hierro usada para sujetar a un prisionero, y aquí Pablo la usa, esto está fascinante, la usa literalmente para describir su encarcelamiento como embajador del Evangelio. ¿Cuál es la paradoja? Yo represento un rey y los embajadores no se ponen en cadenas. Y créame, Pablo es muy útil en la forma que escribe y lo hace para jalar la atención y ser un poquito controversial. Tiene que verlo porque está ahí. ¿Qué es lo que dice el versículo 20? Por el cual soy embajador en cadenas. El que escucha eso en la iglesia, porque esta carta la leyeron en Éfeso en público, y el hermano que escucha eso, si hubo una visita, ¿cómo es eso que Pablo es un embajador en cadena? Me imagino que yo te explico un ratito, pero deja que termine leyendo. Pues lo están leyendo en público. Eso da otra conversación para dar. Entonces, él es embajador en cadenas. Y la paradoja es esta. Ser embajador en cadenas revela que el poder del Evangelio no depende de la libertad externa, sino de la autoridad espiritual interna que Dios le ha dado a él. Pablo mantiene su dignidad y autoridad como representante de Cristo a pesar de sus circunstancias. Nada cambió. Nada cambió. Decía un dicho, creo que latino: mona, aunque se vista de seda, sigue siendo mona. Pablo, aunque lo tenga en la cárcel, sigue siendo Pablo. Embajador del Señor Jesucristo. No importa, no va a cambiar. Entonces, ¿qué muestra esta paradoja de su condición? Que el Evangelio avanza aún en medio de las limitaciones humanas. Por eso, hermano, nosotros tenemos que aprovechar, explotar nuestras libertades aquí, en este país. Explotar las oportunidades que tenemos de alcanzar a otros con el Evangelio. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, Pablo estaba encadenado como soldado. ¿Es lo que está diciendo? Pablo estaba encadenado a un soldado. A un soldado está encadenado con alguien. La cual es un poco raro, pero esa es la forma en la cual se veía lo que es el encarcelamiento domiciliario en Roma. O sea, ¿cómo alguien sabe que va a estar en la casa? Porque hoy tenemos GPS. Pero en ese tiempo, ¿cómo lo hacían? Bueno, te ponían con un soldado que se aseguraba que iba a estar ahí. Un poco raro si vas al baño, pero eso es otro tema. Pero de todas formas, esa es la forma que ellos lo hacían, y quiero que entienda que está mostrando que aunque él está amarrado a una localidad, pero él es libre en Cristo. A mí me puedes amarrar donde estoy, pero no me amarras la boca. Eso es lo que está diciendo. Y Dios está usando esa palabra para salvar. Entonces el creyente puede ser limitado externamente, pero nunca silenciado espiritualmente. Segundo de Timoteo capítulo 2, versículo 9 nos dice: en el cual sufro penalidades, dice Pablo a Timoteo, hasta en prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. A mí me tienen preso, la palabra no la pueden poner presa. Y gloria a Dios por la actitud de él. Mire conmigo entonces este tercer y último punto, la necesidad del denuedo en la proclamación. Esto es importante porque mire de nuevo, la cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él. ¿De quién está hablando? Él es Cristo. ¿Cómo debo de hablar? ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, la forma que esto está transliteralizado, esta expresión parresia, que significa franqueza, valentía, libertad, hablar, indica proclamar el Evangelio con audacia, sin temor de reservas. Entonces, el Señor está diciendo que la misión de Pablo no es callar ni suavizar el mensaje, sino hablar con plena autoridad de Cristo. Si usted le dice a las personas, escuche bien, con amor la verdad, igual se van a molestar, pero es que en ese amor está su libertad escondida. La semilla de lo que los va a libertar a ellos de un mundo de pecado y de estar seguramente condenados por Dios está en esa palabra que tal vez es ofensiva. Y eso es lo que nos está motivando a nosotros. Entonces el creyente debe proclamar a Cristo con valentía, aún en los contextos hostiles. Hechos capítulo 4, versículo 31. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban como con denuedo la palabra
de Dios. Nadie puede hablar con denuedo si no es cristiano. Y todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, ¿usted está hablando con denuedo? ¿O usted está hablando de otras cosas con denuedo que no es el Evangelio? Sí, porque nosotros somos muy apasionados de las cosas que nos gustan. Más en el mundo donde tenemos reviews. Usted va a un tremendo restaurante a comer. Créame que si yo voy se lo voy a decir. Y si es malo se lo voy a decir también. Pero las cosas que hablamos con denuedo deberían de ser de proporción eternal. Como la mujer del pozo, vengan todos, vengan, que yo hablé con este hombre que me dijo toda mi vida. Y ellos decían, ¿toda tu vida? Sí. La tipa está loca, si esa tipa es una, usted sabe, no era buena la mujer. Y ella celebrando porque le dijo toda la vida. Mire la contradicción. Ok, ¿de verdad sabe toda tu vida? Sí. ¿Y tú estás alegre? Yo no quiero ver a este tipo, a ver qué es la alegría de este tipo. Porque esa tipa es una señora que no es respetable. Pero ella vino y llamó. ¿Por qué? Porque el denuedo de ella se manifestó en la agresión de convencer a otros para que vengan a escuchar las palabras de Cristo. Entonces, en conclusión, hermanos, ¿estás viviendo como un embajador con la autoridad de Cristo o como un cristiano silencioso undercover que se avergüenza de su rey? Por cierto, eso no existe en el reino de Dios. Tú no puedes estar encubierto. Hermanos, tengamos denuedo. Usemos esta palabra en su mejor uso. Orgullo, contentamiento de que nosotros somos hijos de Dios, que somos parte del reino de Dios. Última pregunta antes de concluir. ¿Hablas de Cristo con denuedo y claridad? ¿O suavizas el mensaje para no incomodar a un mundo que va rumbo al infierno? Escuchaba una expresión de una ilustración y decía un hombre, si algún día hubiera una señora cruzando la calle, la cual tenía problemas auditivos y ella no podía escuchar que se acerca un camión a velocidad y la va a atropellar porque ella no puede escucharlo y tal vez tiene problemas con visión, ¿sería no ético correr como un jugador de fútbol y tomarla a ella para salvarla? Pues puede ser que se le rompa la cadera cuando caiga. ¿Será lo correcto? Porque en el mundo de hoy, es que yo no pedí que me salvaran. La gente es bien caripelada hoy en día. La respuesta es sí. Si preservar una vida puede ser que requiera que esa persona tenga un momento breve de dolor, amén. ¿Por qué usted no sufre por Cristo, hermano? Hay muchos, sí, hermano, yo soy, no, pero muchos de ustedes, usted sabe con quién yo estoy hablando, usted sabe con quién estoy hablando con usted. No tenga vergüenza de su Señor. Su Señor no tiene vergüenza de usted. Él es perfecto, usted no. Y Él no se avergüenza de sus hijos. Y eso debería a motivarnos. Así que en conclusión, hermanos, hemos visto que la oración constante que activa la armadura, hemos entendido la valentía necesaria para proclamar el misterio y hemos conocido la autoridad del embajador encadenado. Pero aquí está la pregunta final. ¿Cómo obtuviste el derecho de ser soldado de Cristo? Esa es la pregunta. Porque no naciste con la armadura, no la merecías, no la compraste. Jesucristo peleó tu batalla en la cruz. Él derrotó a Satanás, derramó las potestades, las desarmó. Él te dio acceso con su armadura completa. Su muerte específicamente pagó tu pecado y su resurrección te dio nueva vida si estás en Él. Su espíritu te capacita para orar sin cesar. Si nunca has creído en Cristo, amigo, amiga, estás intentando pelear sin armadura contra un enemigo que ya te venció. Aunque tú creas que no, ya te venció. No, es que Pastor Nazario, yo estoy mejorando. Ok, temporalmente, pero vas a estar vencido porque tú no le vas a ganar al diablo. Es tu carne, el mundo y el diablo. Y los tres se llevan bien. No vas a ganar en tus fuerzas.
El Evangelio te ofrece, amigo, la victoria total. ¿Qué te ofrece? Escucha bien. Perdón de pecados, pasado, presente y futuro. Vida eterna, el poder del Espíritu Santo. Pero también hay que dar entonces ánimo a nosotros que estamos en Cristo. Si ya eres creyente, pero vives como un soldado dormido. Wake up. Viste, se me cayó el teléfono. Despierta. Por culpa tuya nadie debe de morir en esta casa, en esta familia. Toma tu propio peso y responsabilidad en las cosas que tienes que hacer. No porque yo lo digo. Yo soy miembro de esta iglesia también y como dije al principio, yo tengo pastor. Te lo digo como hermano en Cristo. Tienes que ponerte para tu número, tienes que recomprometerte con el Señor en esas áreas. Despierta, tu familia necesita un intercesor vigilante, tu iglesia necesita un guerrero de oración, el mundo necesita embajadores valientes del Rey. El misterio del Evangelio debe proclamarse, no con tu propia elocuencia, ni con la mía, ni la de nadie, sino con la palabra de Dios que pone en tu boca, no con miedo, sino con el denuedo que viene del Espíritu Santo. Y la decisión, ¿sabe qué es? Es binaria, una palabra que el mundo hoy odia. O eres soldado activo, orando sin cesar y proclamando con valentía, o eres un prisionero inconsistente viviendo un cristianismo que no amenaza a nadie. No hay neutralidad, hermano, en esta guerra. Y la realidad es que el tiempo es ahora. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es espada de doble filo que corta hasta los tuétanos, dice la Escritura. Gracias porque esa misma palabra es la que nos dio la habilidad de ver a Cristo. Señor, en aquellos que no te conocen, déjales ver la hermosura del Salvador. Déjales ver la oscuridad de sus pecados, Señor, y déjales ver de que hay esperanza para su vida solamente en Cristo. A nosotros que te amamos, ayúdanos, Señor, cuando te fallamos, cuando somos débiles, cuando, Señor, somos arrastrados por la mundanalidad de este mundo, cuando, Señor, a veces nos ponemos como niños chiquitos, Señor, a perder el tiempo, a refanfañar en cosas que no tienen valor. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más, a asemejar más el carácter de Cristo, porque tu Espíritu Santo nos va a dar la fuerza. Por eso pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el gran Rey libertador Jesucristo. Amén y amén.